En la serie de psicoanálisis que estamos transmitiendo para ustedes, hoy les traemos el tema de las escuelas de psicoanálisis, entendiendo de antemano que el psicoanálisis no tiene escuelas, el psicoanálisis no es un partido político, no es una secta, no es una doctrina. Si alguno adopta una escuela, una forma de ver el psicoanálisis como una tendencia que lacaniana, que freudiana, que kleiniana, que psicología individual, lo que ustedes quieran, ahí estaríamos hablando de sectas, entre comillas, del psicoanálisis. El psicoanálisis es un campo de investigación. En mi caso, donde topo, de ahí tomo. Es decir, lo que me sirve es de ahí de donde bebo. Si alguien habló algo importante sobre psicosomática, pues entonces voy a tomar ese contenido para desarrollar mi propuesta. Si alguien habló del campo de la simbología en psicoanálisis, pues voy a Lacan o voy a Freud directamente, ¿cierto? Pero la idea es que lo concibamos como un campo de investigación acerca de el porqué y el cómo de los procesos psíquicos inconscientes, ¿cierto? Cómo es que se gesta, es decir, se nos impone en forma de síntomas, en forma de accidentes, en forma de lapsus, etc. Entonces, lo de las escuelas son más bien miradas conceptuales que tratan de demarcar una perspectiva de lo que sería o no sería psicoanálisis. Hay quienes dicen que Lacan no fue psicoanalista porque fue expulsado de la IPA. Bueno, argumentos hay de toda estirpe y lo que queremos aquí es hablar sobre la importancia que tiene el psicoanálisis, reitero, como campo de investigación de todas las problemáticas humanas, sean problemáticas psicosomáticas, sean problemáticas psiquiátricas, sean problemáticas psicosociales, sean problemáticas borderline, ¿cierto? Borderline es que están entre lo individual y lo social. En cierto sentido, el proceso, digamos, la situación analítica, la situación es diferente a proceso porque no se trata de un estadio seguido de otro, sino de una situación de análisis. Una persona entra a la situación analítica y empieza un proceso transferencial. Y ese proceso transferencial es el que le va a permitir liberar los síntomas. Entonces, ese proceso es tan singular o tan particular que lo que discurre allí ayuda en el proceso, aquí sí cabe, el proceso de comprensión para cada uno de lo que significa la relación con su propia realidad inconsciente y cómo ha venido plasmando o generándose realidad a partir de ciertos conflictos. Estamos diciendo con esto que el proceso que asume cada quien de su indagación, de su realidad inconsciente, es una manera de investigar, meterse en las diferentes, digamos, derivas o los diferentes fractales que ha producido su propio conflicto interno para generar unos efectos concretos, ¿cierto? Digamos que usted tiene un síntoma particular, la rinitis. Entonces se va a encontrar que primero, digamos algo, que le detona en el entorno. Por ejemplo, cuando son ambientes fríos, puede estar acompañado de entornos o contextos de presión. Por ejemplo, la persona va a pasear a una montaña y no le detona la rinitis, pero si está en una mañana fría donde tiene que presentar un proyecto, está en un ambiente de tensión y ahí es muy probable que se detone entonces el síntoma. Vamos a ver ahí una singularidad que ha acompañado
la formación del síntoma. Más que las escuelas, entonces estamos diciendo que lo que nos interesa es la situación que asume cada uno. Es muy importante aclarar que el abordaje del psicoanálisis como campo teórico ya es un asunto de quien se interesa el desarrollo de las diferentes hipótesis. Es un asunto epistemológico, ¿cierto? Ahí hay un interés más intelectual que transformador, concreto. Y sí, el hallazgo de conceptos interpretativos de todas maneras le mueven su propia realidad interna, en tanto hay autores que son directos y tocan lo inconsciente del personaje, ¿cierto? Y se va a sentir movido quien investiga epistémicamente. Va en doble sentido, ¿cierto? La situación analítica lleva a que la persona descubra en su propia interioridad lo que son los factores que inciden y han incidido en el desarrollo de lo que es actualmente, sea su forma saludable como su forma enfermiza. Que se derive también en un estudio epistémico de los campos conceptuales, etcétera, pues ya es como la implicación que cada quien haga en su relación con este campo del conocimiento, ¿cierto? Y ahí viene la parte del que se forma ya como psicoanalista, que no necesariamente tiene que ir a estudiar los campos epistemológicos, sino que va a hacer un proceso personal que le permita bajar a la célula lo que se llaman los contenidos conceptuales, experimentar desde adentro lo que significa la relación y las manifestaciones bullentes de ese inconsciente singular, ¿cierto? Y eso hace que entonces se desarrolle también observar. Entonces miren ustedes, el terapeuta aprende a observar a partir de la autoobservación en el proceso de interrelación terapéutica. Es decir, está entrenándose con un terapeuta ya experimentado para observar su propio inconsciente, y eso le da también elementos para poder ir a observar a otros ya en su desempeño terapéutico. Pero no necesariamente quien pasa por un proceso terapéutico se vuelve terapeuta. Digamos que tiene una comprensión más amplia del mundo, pero hacerse terapeuta ya implica una relación ética de querer ofrecer a otros aquello que ha conquistado para sí mismo. ¿Cómo le transmito al otro? ¿Cómo le ayudo al otro a que goce de los beneficios que yo alcancé? Bueno, un feliz día. Recuerden activar la campanita para que les lleguen nuevas actualizaciones y participen con nosotros en Instagram, en Facebook y en Patreon.